Tiempo de devocional lo hemos tenido durante estos 21 días de oración y hoy día estamos retomando con este tema, reconstruyendo el altar familiar. El primer altar familiar que se levanta en la Biblia es justamente el primer altar en el cual se encuentra un confrontamiento de dos hermanos, de Abel, que era un hombre agradable a la presencia de Dios, de Caín como hermano mayor, que también presenta su altar y su ofrenda también a Dios. Pero si nosotros vemos el trasfondo también aquí, entendemos que toda esta familia, esta primera familia, vinieron formados primeramente por una comunicación, por un diálogo de Dios con Adán. Vamos a estudiar solamente lo que es la familia, amén, porque acá hay muchísimo que poder nosotros estudiar y comprender. Vamos a agarrar al padre de familia de esta primera familia, Adán. Adán tenía una comunión maravillosa con Dios. Dios hablaba con Adán, Adán hablaba con Dios, Dios bajaba y dice que se paseaba por el huerto y conversaba libremente con Adán, y Dios le dio a Adán sus deberes. El primer deber que Dios le dio a Adán después de haberlo creado, después de que él dijo, haré al hombre a mi imagen y a mi semejanza, Dios dice que sopló, dice sobre él en el capítulo 2, verso 7, habiendo formado, dice, del barro, del polvo, hizo a Adán y Dios sopló y le dio aliento de vida. Y cuando Dios crea al hombre, ¿qué hace Dios? Lo pone a trabajar, lo pone a hacer algo, lo pone en el huerto. Y le dice, te quedarás aquí en el huerto y tendrás, en el verso 15 le dice, tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrase y lo guardase. Labrar y guardar, dos responsabilidades muy importantes que debe tener la cabeza de todo hogar. Labrar y guardar, pero no estamos hablando solamente de lo que es el área del sembrío, sino también que él tiene que mirar en lo que es en el área del sembrío. Cuando un hombre va y labra la tierra, tiene que despedregar, quitar las piedras, darse su tiempo, observar, tener también la habilidad de poder mirar qué tipo de tierra es, si es una tierra seca, si es una tierra húmeda, ver qué cosa necesita. Es un hombre que tiene que estar concentrado en lo que él hace. Por eso que muchas veces vemos a los hombres que cuando hacen algo se concentran en eso y no quiere que nadie le estorbe, aún ni la esposa ni los hijos. De ese tema hablamos después. Pero vemos aquí que Dios le da al hombre una labor, que es cuidar, observar, mantener la tierra, fortalecer la tierra, hacerla fructificar. Es lo que Dios le dio a Adán. Pero cuando ve a Adán que está solo, y Dios dice, yo tengo un plan con Adán, yo tengo una misión para Adán, pero no es bueno que esté solo. No es bueno, él necesita un apoyo, una ayuda. Y dice que lo hizo dormir y de una costilla de Adán sacó Dios a Eva. Esto es revelación del Espíritu de Dios a Moisés, quien escribió este primer libro. Y Dios nos revela aquí que Dios hizo dormir a Adán y de la costilla de Adán Dios sacó a la mujer. ¿Para qué? ¿Para qué? Lo dice allí en el versículo 2:20, donde dice que vio Dios que Adán no tenía una ayuda para él, porque entre todo el huerto no se halló ayuda. Entonces Dios, la idea fue de Dios de darle a Adán una ayuda. O sea, las mujeres, todas las esposas, las mujeres, las que somos hijas, también podemos cumplir esta gran misión. Dios le dio al hombre una misión de cuidar, cultivar todo lo que Dios le ha dado, y Dios le da a la mujer la bendición de ser una ayuda para el hombre, para que el hombre cumpla la misión que Dios le ha dado. Es decir, esto está enraizado solamente en la visión de que el hombre cumpla una misión. Dios tiene una hermosa misión para ti, varón, para ti, mi amada hermana. Dios ha puesto en ti una misión maravillosa, que la cual no la puedes desarrollar solo. Necesitas a tu esposa para que te ayuden y ambos cumplir lo que Dios ha deseado en tu vida. Por lo cual, entonces,
¿Qué comenzó allí? El diálogo. Comenzamos la Biblia, comenzamos la palabra de Dios, que Dios da palabras y cuando crea al hombre también le da palabra y comienza un diálogo maravilloso entre el hombre y Dios. Y la misma manera, cuando la mujer aparece en el escenario, también comienza ese diálogo. Cuando nosotros vemos que en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 24, ya estando el hombre y la mujer delante de Dios, Dios los bendice. Porque esta es una palabra de bendición. Acá le dice Dios al hombre y a la mujer, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. No hay diferencia en que uno es más grande que el otro, no, los dos serán una sola carne. ¿A través de qué? ¿Cómo nosotros nos unimos a nuestro esposo? ¿Cómo nosotros nos unimos a nuestros seres queridos, a nuestros hijos? Sino que es a través del diálogo. El diálogo es tan importante entre el esposo y la esposa. Y eso lo vemos cómo sufre esta maravillosa comunicación, el golpe de la distancia. Dios hablaba con Adán y conversaban y estaba todo bien hasta que se rompe la comunicación. Tanto el hombre se fue a un lado con su esposa y se comienzan a aislar de Dios. Y el hombre y la mujer comenzaron también a dialogar, pero poco a poco también fueron separándose. Y ya la mujer comenzó a tomar sus propias decisiones porque ya el hombre no motivaba lo mismo que Dios hacía con él, en que era Dios quien descendía y conversaba con el hombre. Y el hombre también tenía que acercarse a su mujer para que siempre mantenga esa relación, pero el hombre no imitó quizás eso. Y ese es uno de los motivos por los cuales muchos matrimonios sufren, porque a veces las mujeres no pueden necesariamente iniciar una conversación porque el hombre está ocupado, porque el hombre está más entretenido en otras cosas. Entonces es necesario que el varón inicie una conversación porque está imitando al Creador. Ese es el diseño, porque Dios le mostró al hombre que el hombre como diseño, como cabeza, tiene que acercarse a hablar, a dar las órdenes, las instrucciones del día, porque el hombre es el que a Dios ha inspirado para sacar adelante su hogar, para sacar adelante su familia. Cuando una mujer le dice, mi amor, ¿qué vas a hacer el día de hoy? Muchos hombres se incomodan. Dice, ¿por qué tú me tienes que preguntar lo que yo tengo que hacer? ¿Qué tienes tú que decirme? Yo voy a ver lo que hago. Eso es un gran error. Porque Dios descendía al huerto del Edén para hablar con el hombre y le daba las instrucciones de lo que iba a hacer, porque había un diálogo y el diálogo es tan importante dentro del matrimonio. Ese mismo esquema, ese mismo sistema de comunicación es lo que bendecía la relación de Dios con Adán. Que Adán no la repitió con su esposa, sino hasta solamente le dijo algunas palabras. De repente este animalito se llama así, mira, vamos a hacer tal cosa. Él comenzó a dar instrucciones y también vemos que ella tampoco provocó lo que debía hacer, aunque de repente cuántas cosas pudo haber pasado por la cabeza de esta mujer como también la cabeza de este varón. Cuando ya Dios se iba, decía, bueno, ya Dios no está aquí, vamos a hacer algunas cosas y ya tú andas por ahí, yo ando por acá, y no fomentaron el diálogo. Tanto el hombre como la mujer no fomentaron el diálogo, no fomentaron la unidad, no fomentaron el de repente el estar juntos, el hacer planes, porque Dios es un Dios de diseños, un Dios de planes, un Dios de metas, un Dios de sueños. Dios anhela y pone en cada uno de nosotros un sueño, un anhelo de hacer algo. Pero vemos nosotros que cuando Adán y Eva se unen y Dios le da la orden de estar unidos, era para que estén unidos aún en las visiones, aún en sus metas, estar unidos en un deseo, en un sueño. Era para que estén unidos y no separados cada uno por su lado, porque ese es el diseño original. Ellos se separaron, dejaron de hablarse. Cuidado con esposos que no se hablan.
Cuidado con los esposos que no transmiten los sueños, los anhelos que él tiene para que su esposa pueda ayudarle. Nosotras como mujeres, necesitamos comunicarnos con mucho respeto y con mucho amor a nuestros esposos. Decirle, mi amor, ¿cuál es el plan de hoy día? Me gustaría poder apoyarte. Si no hay nada, entonces voy a hacer algunas cosas que quiero comunicarte también, porque las mujeres también dicen, mi esposo no me dice nada, yo tampoco no tengo por qué decirle nada, que me voy a ir a mi tal familiar o voy a hacer tal negocio. Él no tiene por qué informarse de nada de mí porque él no me informa nada a mí de él. Entonces nosotros no podemos actuar de esa manera vengativa y de una manera indiferente con nuestro esposo. Las que somos cristianas tenemos que enseñarles con mucho amor a nuestros esposos, decirle, mi amor, voy a hacer tal cosa el día de hoy. Si tú tienes algo que hacer, de repente puedo apoyarte, o dime de repente qué es lo que tienes que hacer para yo poder organizar bien en los quehaceres de la familia, para siempre mantener ese diálogo y mantenernos unidos ante la presencia del Señor. Eso es un primer punto. Segundo, cuando se rompe el diálogo, ¿qué es lo que entra? Pues entra el pecado. Entra la distancia, y después de la distancia, la independencia de cada uno por su lado, ahí entra el enemigo a tentar a ver aquel que está de repente descuidado, aquel que está buscando de repente sus propios intereses, para luego, cuando te daña a ti, dañar también a toda tu familia. Por eso es importante, amadas hermanas y hermanos, estar en comunión con el esposo, estar en comunión con la esposa, y ellos dos, cuando están unidos, puedan estar en comunión también con sus hijos y transmitirle las experiencias que hemos tenido. Yo acostumbro contarle a mis hijos las experiencias maravillosas que yo tengo con mi Señor. ¿Para qué? Para que mis hijos entiendan y comprendan que existe un Dios maravilloso, en el cual cuando nosotros ponemos nuestras peticiones delante de Él, ponemos nuestras cargas, nuestras preocupaciones, Dios sí contesta, Dios sí habla. Y aun cuando a veces podamos estar solos, Dios también, veamos a Dios y le decimos, Señor, mira, me siento solo, me pasa tal cosa, y entonces viene Dios, me reconforta, me da ánimo, me da aliento, y entonces puedo nuevamente con alegría emprender un nuevo día. Todas estas cosas yo se los cuento a mis hijos para edificarlos, para bendecirlos, para invitarlos a que ellos también busquen de la bendición del Señor. Pero cuando un hombre y una mujer están lejos, el hombre informa o forma a sus hijos de diferente forma, y la mujer le instruye a sus hijos de otra forma. Y resulta que en los hijos hay dos culturas familiares: la cultura familiar de la madre, y los hijos se acostumbran o pueden de repente decir, me gusta más la forma de mi mamá, por eso yo me acerco más a ella y no me interesa la forma de cultura de mi papá. Y a veces hasta la madre se presta para decir, tu papá con sus creencias, tu papá con su forma de ser, claro, así lo criaron a él, no hijo, ven conmigo. Cuidado con esas cosas, porque el matrimonio ha sido formado para ser unido, para que los dos conversen, para que los dos hablen. Por eso vemos las consecuencias aquí que después vamos a estar viendo. El primer altar se levanta con Caín y Abel. Sabemos que Caín es el hijo mayor. Sabemos que Caín es el hijo mayor. Presten atención aquí. Caín también presentaba sus peticiones a Dios. Presentaba de repente, cuando antes de que naciera Abel, yo me imagino que como él es el hijo mayor, sus padres le enseñaron de Dios y le enseñaron a amar a Dios y todo lo que les pasó, porque eso es lo que nosotros como padres lo hacemos, y le damos testimonio de cuánto nosotros, cómo nos conocimos, cómo de repente dónde nos casamos, y le contamos a nuestros hijos. Lo mismo también, siendo ellos hombres inteligentes, siendo ellos hombres que vieron la gloria de Dios, caminaron con Dios, ¿cómo iban a quedarse callados? Tenían que haberle contado algo a Caín. Caín también, él comenzó a alabar a Dios. No lo dice la Biblia que él levantó un altar solo, pero él como hijo mayor en algún momento tuvo que levantar un altar solo y conversaba con Dios, porque comenzamos a ver en las siguientes líneas del capítulo 4 lo siguiente, que me lleva a esa conclusión. ¿Por qué Dios habla más con Caín que con lo que habla con Abel?
Si nosotros leemos el capítulo 4, yo les voy a dejar esa pequeña tarea. Cuando ustedes leen el capítulo 4, ustedes se van a dar cuenta cómo Dios constantemente dialoga con Caín. No se escucha ni una palabra de diálogo de Dios con Abel. Y a pesar que Dios habla de Abel de una manera excelente, habla de Abel de que es un hombre agradable para Dios, habla de Abel de que su ofrenda era agradable, su ofrenda, y también Abel era agradable a la presencia de Dios, pero no se ve que haya habido un diálogo. Pero como Dios habla mucho más mejor dicho, dialoga más con Caín y constantemente está ahí con él. ¿Saben por qué? El capítulo 4, versículo 1 nos muestra que Caín era la voluntad de Dios. Nosotros entendemos en el capítulo 3, verso 15, cuando Dios le dice a la mujer y le dice: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente tuya, porque por causa de la serpiente fue engañada Eva, como lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 3. Dice allí que ojalá, dice, ustedes me toleren un poco de locura, pero temo que como la serpiente engañó a Eva, también vuestros sentidos sean engañados. Es lo que nos dice el apóstol Pablo. Pues cuando vamos al huerto del Edén, vemos que la serpiente engañó a Eva, fue a través de sus sentidos, de la vista, del olfato, del gusto, de lo que ella oía. Fue engañado los sentidos de la mujer y llevados cautivos, lejos de la sincera fidelidad a Dios. Porque ella prestó atención, miró y observó lo mejor para ella y de repente para su familia. Pero el problema aquí no era tanto el deseo de ella ayudar, sino la distancia que había y el silencio de Adán. Entonces nosotros vemos que Adán se mantenía, de repente pudo haber estado cerca, no hubiera estado cerca, no sabemos, pero fue ella quien le dio a él el fruto prohibido. Pero entendemos aquí que Dios le da un castigo y dice, pues, a la serpiente le dio castigo, a Adán le dio un castigo y a Eva también les dio un castigo, a cada uno de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando nosotros entendemos este versículo del capítulo 4, verso 1, cuando Eva dice: he engendrado un varón, y ella dice, por voluntad de Jehová he engendrado varón. Es decir, que Caín era la voluntad de Dios para ella. Toda madre tiene una esperanza en cada uno de sus hijos, y cuando recibe el primer hijo se siente tan feliz, se siente tan contenta, y mucho más si era Eva, porque ella había escuchado de Dios diciendo: pues pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. La simiente tuya, mujer, le pisará la cabeza a la serpiente. Y entonces el deseo de repente de Eva diría: entonces esta es la voluntad de Dios. Aplastará de repente a la serpiente y volveremos nuevamente al huerto y volveremos a ser perdonados por Dios. El deseo de ella, porque ella clamó desde su corazón, dijo así: he concebido varón por voluntad del Señor. ¿Y quién nació primero? Caín. Y pues me imagino que él fue quien comenzó a elevar alabanza a Dios con todo lo que él tenía, y dice que era un labrador, hasta que nació Abel. Y cuando los dos comenzaron a buscar, y dice, resulta que un día cuando ellos dos se presentan, vivió Dios que se agradó de la ofrenda de Abel. Esa vez se agradó de la ofrenda de Abel y no se agradó de la ofrenda de Caín. Entonces Caín se decepcionó. Dice: ¿cómo Dios no se va a agradar de mí? Si yo siempre he presentado, yo siempre he estado allí, ahora a mí me desprecia. Viene la distancia nuevamente. Entonces, ¿qué hace ahí Caín? Se aleja de Dios. Se queda mudo, ya no quiere hablar con Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros nos damos cuenta allí que Dios ve la condición de Caín y ve el peligro de lo que puede estar pasando en su corazón, de todos los pensamientos que venían a su mente y a su corazón de Caín, y comenzó de repente él a resentirse contra Dios. Y mire lo que Dios habla con Caín, Dios hablando con Caín una y otra vez. ¿Tú hablarías con alguien que no te interesa?
Alguien que para ti no es importante, tú ni siquiera le hablas, ni lo llamas, ni siquiera le mandas un mensaje, ni una carta, nada, porque no te interesa. Pero cuando alguien nos interesa, estamos detrás. ¿Estaba Dios interesado en Caín? Claro que estaba interesado en Caín. Él estaba interesado en Caín, porque aún Dios, queriendo honrar la fe de esta mujer, al decir ella, he concebido varón por voluntad de Dios, la esperanza de esta mujer. Y él insistió con Caín y vio la condición de Caín. Y aún, miren, nosotros lo vemos en el versículo 3. Aconteció que andando el tiempo, o sea, pasado ya el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y miren, dice, ¿quién fue el primero que se acercó a entregar una ofrenda? Caín. Caín fue el primero que se acercó a buscar a Dios. Caín fue el primero que elevó un altar para Dios. Caín fue el que dijo, yo voy a presentarle algo a mi Dios. Voy a presentarle, dice que él trajo algo. Dice, transcurrido el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda para Dios. Lo trajo porque él era campesino, él era labrador de la tierra. Él había aprendido lo que su papá le había enseñado también. Gloria a Dios. Y entonces él también, pensando que también iba a agradar a Dios, él comenzó con la alabanza. Él comenzó con levantar un altar. Él comenzó a buscar a Dios. Caín comenzó a hacer también del deseo de querer agradar a Dios. Pero como nosotros vemos aquí, ¿qué era Caín? La voluntad de Dios. ¿Y a quién atacó el diablo? ¿A quién atacó el diablo? Atacó al diablo aquel que es la voluntad de Dios. Atacó el diablo atacó al que es la voluntad de Dios. El diablo atacó a aquel que levanta alabanza para Dios y le comenzó a meter cosas en la mente. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nosotros estamos buscando de Dios, tenemos que forrarnos de la presencia de Dios, de la cobertura de Dios, de entender que estamos pisando en campo peligroso, pero no difícil ni imposible, porque nuestros pasos están siendo dirigidos para la gloria y la alabanza del Señor. La situación es que el ataque vino con fuerza contra Caín, porque ¿no será que éste también se le levantará y me aplastará la cabeza? La serpiente dijo eso el espíritu del demonio, del diablo. Quizá dijo, de verdad puede ser porque aún la mujer ha dicho, él es la voluntad de Dios, y a ella se le dio la promesa, y ahora este muchacho está buscando de Dios y está levantando altar. ¿A quién va a atacar sino aquel que busca a Dios? Por eso que muchos de nosotros pensamos que cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, va a ser maravilla, vamos a vivir entre las nubes y la presencia de Dios va a ser siempre sobre nosotros y no vamos a recibir ningún ataque, estamos protegidos contra todas esas cosas. Es quizás un deseo tan hermoso nuestro de poder sentir y creer esa verdad, pero estamos en verdad en guerra con el enemigo. Nosotros estamos en una lucha espiritual contra el enemigo, porque el enemigo va a atacar y ataca todo lo que es de Dios, todo lo que es la imagen de Dios, todo lo que da honra a Dios, todo lo que puede ser un prospecto de bendición para muchos, lo ataca el enemigo. Por eso necesita aquel que quiere servir a Dios estar cubierto, estar en la presencia de Dios, mantener el diálogo con Dios. Mantener el diálogo con Dios, mantener la comunión con Dios, que es tan importante para cada uno de nosotros. Nosotros nos damos cuenta que nuestros hijos son importantes para Dios. Nos damos cuenta que nuestros esposos, nuestras esposas son importantes para Dios. Por eso tenemos que mantener la unidad. Recordemos que Dios dijo, y los dos serán una sola carne, un solo propósito, un solo anhelo, un solo proyecto, porque cada matrimonio es una bendición
para Dios. Cada matrimonio tiene un proyecto de Dios en sus vidas. Dios pone una esencia en cada matrimonio para cumplir un proyecto de Dios. Y los hijos de ese matrimonio también van a cumplir un proyecto de Dios, un plan de Dios. Pues esta primera familia fue también atacada, no solamente como pareja, porque las parejas antes de casarse también tienen sus situaciones y problemas, que cuando se ponen en la mano de Dios, ellos comienzan a hacer cosas maravillosas para Dios. Y cuando se casan, saben que tienen una cobertura porque tienen un respaldo de comunión, un respaldo de haber vivido bajo la dirección de Dios y que su matrimonio está siendo dirigido por Dios y que ha sido bendecido por Dios desde un inicio y que las pruebas que vengan no lo van a apartar de la sincera fidelidad a Cristo. Ese es el deseo de todo matrimonio cristiano. Unos jóvenes se casan para formar un hogar y que sus hijos adoren y sirvan también al Señor y tengan una experiencia con Dios. ¿A quién atacó aquí? Pues atacó ahora al matrimonio, atacó a los hijos de este matrimonio y atacó mucho más a aquel que viene a buscar a Dios. Miren, atacó a Caín primeramente, el enemigo. ¿Por qué? Porque él dijo, voy a alabar a Dios. Si mi padre perdió la comunión con Dios y de repente fue por eso que los echaron del huerto, pues voy a restaurar. Miren, el primer restaurador de una comunión con Dios, del querer buscar a Dios, fue Caín. Y muchas veces nosotros vemos a Caín como el malo, como el perverso, como aquel que no tiene perdón. Pero miremos el trasfondo, miremos el escenario en el cual él se está desarrollando. Por eso muchas veces tenemos nosotros como padre el gran problema de criticar al hijo, de ir en contra de un hijo porque un hijo se porta así, rebelde, malcriado. Pero ¿qué es lo que el trasfondo, el escenario que tú le estás dando a ese hijo para que él sea de esa manera? ¿Por qué tu hijo es así? ¿Por qué tu hija es así? Es porque tú le estás dando ese escenario para que ella actúe de esa manera. Pues Caín se levantó y dijo, voy a alabar a Dios. Voy a hacer algo que nadie ha hecho. Voy a levantar un altar de agradecimiento para Dios. Al diablo no le gusta que tú seas agradecido. Al diablo no le gusta que tus hijos busquen de Dios. Al enemigo no le gusta que tú enseñes a tus hijos la palabra del Señor a través de tu propio testimonio. Por eso nosotras tenemos que ser muy sabias. Nosotros como padres tenemos que ser muy sabios para enseñarle a nuestros hijos que vamos a alabar a Dios retando aún las fuerzas del enemigo, sabiendo que más son los que están con nosotros que los que están en el mundo, que es mucho más poderoso nuestro Dios, y por eso por lo cual tenemos que despertar el oído, la comunión con Dios para hacer las cosas como a Dios le agrada. Caín dijo, yo voy a levantar un altar para Dios y le voy a alabar. De repente fue 1, 2, 3 veces que lo hizo y su hermano menor comenzó a ver, está bonito lo que hace mi hermano, yo también quiero hacerlo. Porque el deseo es ese, porque nuestros hijos menores imitan al mayor. Por eso siempre estamos corrigiendo al mayor y le damos, de repente los chancamos ahí a nuestros hijos diciendo, mira que todo lo que tú haces van a hacer tus hermanos, pórtate bien. Y estamos exhortando al hijo mayor porque sabemos que él es el guía, que él es el que abre la brecha, el camino, porque sus hermanitos lo van a seguir. Caín hizo algo bueno, levantó un altar y despertó el deseo de su hermano cuando vio que Dios bendijo ese primer altar. Y dijo, yo también quiero hacer lo mismo. Y él, en lo que tenía y qué tengo yo, cada uno ofrece lo que tiene. Y él dijo, ¿qué tengo? Y bueno, yo tengo ovejas, no tengo las plantas y no le voy a ir a quitarle las plantas a mi hermano. No voy a ir a quitarle su ofrenda a mi hermano para que yo también presente. Voy a presentarle algo mío, porque eso es lo que Dios quiere. Que tú le ofrezcas algo que te pertenece a ti, algo que de corazón y de entre las mejores cosas que tú tengas le ofrezcas a Dios. Pues él fue y buscó lo más gordo de todas sus ovejitas y ofreció un carnerito. Eso fue para Dios impactante porque salió del corazón de Abel. Y Dios dice que se agradó de la ofrenda de Abel, pero cuando vio que él se molestó, él se puso celoso, entonces Dios se desagradó de Caín.
pero no lo desechó, no desechó Dios a Caín. Y lo vemos en lo siguiente. Dice así, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado la ofrenda de Abel y su ofrenda. Le dijo, miró con agrado, me gustó, está muy bonito. Como también como una forma aliciente de decirle, sigue así, Abel. Pero no era para que el otro se ponga celoso, porque Dios también amaba a Caín. Pero dice, pero no miró, dice, con agrado a Caín y a la ofrenda, porque él se llenó de celo. El celo es una de las cosas tan peligrosas que puede haber dentro de una familia. Tengamos cuidado con los celos y la envidia que destruyen y crean divisiones en el hogar, crean divisiones entre los mismos hermanos. Cuidado, cuidemos que cuando nuestros hijos comienzan a sentir celo del uno al otro, ahí está el papá, ahí está la mamá que los abraza y dicen, hijos, quiéranse mucho, yo los amo a los dos, ustedes dos tienen capacidades hermosas, tenemos que aprender a ser conciliadores y ayudar a que nuestros hijos aprendan a reconciliarse, porque somos nosotros los padres que como somos uno, el padre y la madre somos uno, mantenemos esa unidad también dentro de nuestros hijos. Aquí a ellos estaban andando ya un poquito distanciados, Caín se distancia, entonces vemos que Dios se incomoda, se desagrada de Caín, porque ve y dice, ¿cómo tú te vas a poner así? ¿Por qué dice, tú me presentas así de esta manera? Y se ensañó Caín por el celo que tuvo por su hermano, porque Dios dice, supuestamente en su cabeza pensó, Dios ya no me quiere, como viene también a veces en tu cabeza, o en la cabeza de nuestros hijos, Dios ya no me quiere, ya Dios no contesta mis oraciones como antes, porque yo presento mi oración, mi altar delante de Dios, y Dios ya no me escucha. Ya no soy importante y ahora lo escucha a él, o lo escucha más a él, o lo escucha a tal hermano, o lo escucha a tal hermana, y a mí ya no. Entonces se molestó, se incomodó. ¿Y cuántos hombres y mujeres que venían a la iglesia, que buscaban de Dios, ahora ya no quieren buscar de Dios? ¿Por qué? Porque se hirieron y se llenaron de celo, porque Dios contestó a otro y a ti no. Y eso no quiere decir que Dios no te quiera. Mire lo que hace Dios con Caín. Caín entonces dice, y verso 6, entonces Jehová dijo a Caín, la primera conversación que vemos escrita aquí, porque yo me imagino que habrán habido otros momentos. Se registra esta conversación, Dios hablando con Caín. ¿Quién habla con aquel que no te interesa? Dios se interesa por Caín, y en su situación de celo, de angustia, que de repente el papá y la mamá no estaban viendo esta situación, ahí entra Dios a querer sanar el corazón de nuestros hijos. Dios, le doy gracias a Dios porque cuando yo no estoy ni mi esposo está, yo sé que Dios está hablando con mis hijos, está hablando al corazón de ellos. Ahora depende de mis hijos, o dependió en este caso también de Caín, de que Caín escuchara o no escuchara a Dios. Es importante que se registra que Dios se preocupa por los hijos de un matrimonio, y él va y habla con Caín a pesar que estaba mal y que estaba lleno de celo, de envidia. Dios no lo desecha a Caín. Quizás en esa oportunidad de repente no vio con agrado su ofrenda, pero Dios no lo desecha por la ofrenda. Él le interesaba su corazón. Y Dios va detrás del corazón de Caín, porque Eva había dicho, esta es la voluntad de Dios. Y comenzó un tira y jala espiritual con Caín y también con el enemigo y Dios. Ahí Dios querido, Caín, ¿por qué te molestas? ¿Por qué te ensañas así contra tu hermano? Le dice en el versículo. Y ya venía Caín con los pensamientos heridos, resentimiento, envidia, celo, porque eso no había antes del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, entraron todos esos sentimientos a rodearnos, a tentarnos constantemente. Pues Caín, Dios le dice, y Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿A quién le interesa cómo está nuestro rostro, sino a aquel que nos ama? Toda madre se da cuenta cuando su hijo está triste, cuando está molesto, cuando está feliz. La madre dice, hijo, ¿por qué estás feliz? Le vamos y le decimos, y lo vemos de repente molesto. Hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás molesto?
porque nos interesan nuestros hijos. Acá vemos un Dios que le interesan los hijos. Y él dice, Caín, ¿qué pasó? ¿Por qué te has ensañado con tu hermano? Si apenas le dije que me agradó su ofrenda, pero veo que tú te estás llenando de orgullo, de soberbia. No está bien eso. Caín, ¿qué pasa contigo? Caín reacciona. Dios hablándole a Caín, ¿por qué te has ensañado con tu hermano, Caín? ¿Por qué te has molestado, Caín, con tu hermano? ¿Y por qué ahora? Esto ha causado que tú decaiga tu semblante. De lo que estabas contento, pero ahora te has molestado, estás molesto. Mira, hasta Dios se da cuenta de nuestro semblante. Se da cuenta de nuestro rostro, de nuestra actitud, de nuestra cara, si estamos molestos, tristes, nuestros gestos. Dios los conoce y sabe qué hay detrás de nuestros gestos. Podrás estar sonriente, pero por dentro estás ahí que ardes de cólera, de envidia, de indignación. Y el Señor aparte lo llama a él, le dice, Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has ensañado así con tu hermano? Y le vuelve a hablar en el verso 7, dice, si hicieres bien, no serás enaltecido, Caín. Haz bien las cosas. Yo te voy a ayudar, Caín, pero haz bien las cosas. Miren cómo es nuestro Dios, le está dando oportunidad. Si hicieres bien las cosas, Caín, date tranquilo. ¿Por qué te angustias? Pero él no, él ya había llenado su corazón de ira, de envidia, la cólera, de que no ser el favorito. Tengamos cuidado con esas cosas. Mire lo que Dios le dice, ¿por qué te has enaltecido? ¿Por qué te crees mejor que tu hermano? Yo no me imagino Dios gritándole y reclamándole de una manera tosca a Caín. Yo creo que le habló como un padre habla a su hijo, porque nuestro Dios es siempre padre. Todo padre quiere que su hijo vuelva y recapacite. Y aquí él le habla a Caín y le dice, si bien hicieres, ¿no es este el consejo de un padre? Si bien hicieres, no dice, no serás enaltecido, hijo. Si tú haces bien las cosas, no te voy a exaltar. Mira, reacciona Caín. Y él estaba lleno de ira. Del peor problema de muchos hombres y mujeres es dejarse llevar por los celos, dejarse llevar por sus sentimientos y cerrar sus oídos a la voz amante de un Padre Celestial. El Padre Celestial estaba hablando con Caín y él estaba tapando sus oídos porque no quería renunciar a la ira que tenía dentro de su corazón. No quería renunciar al odio porque amaba más el odio. ¿Cuánta gente ama más el amar, el sentir odio, sentir rencor en su corazón? Porque eso lo llena, lo hace sentirse bien, lo hace sentirse fuerte, poderoso. Pero cuando nosotros oímos la voz de Dios nos tenemos que humillar y a la gente no le gusta humillarse. Y es lo que dice, si bien hicieres, Caín, ¿no serás enaltecido? Dios hablando nuevamente con Caín. Y le dice ahí, y si no hicieres bien, hijo, en otras palabras, si tú no hicieres bien, Caín, ¿sabes? El pecado está a la puerta. ¿Recuerdas lo que le pasó a tus padres? En otras palabras, el pecado está a la puerta y todo lo que ellos perdieron por querer oír y poder seguir a su corazón y a sus sentimientos, a sus emociones. Nosotros no estamos llamados a ser personas sensiblemente emocionales llevados por el escenario que nos rodea. Nosotros estamos llamados a ser espirituales, ser sensibles a la voz de Dios, no a la voz de nuestra carne y mucho menos la voz del mundo y la del diablo. El Señor le está diciendo, si bien hicieres, Caín, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, ¿te das cuenta que el pecado está a la puerta, Caín? Y que todo esto, dice, y todo esto será para su deseo, y tú te enseñorearás de él, todo te irá bien, tú eres el mayor, le decía, le está hablando, pero él no, él se cerró, dijo, no voy a escuchar a Dios, porque él me ha desechado. Dios no me ha escuchado, Dios no ha recibido una ofrenda, pero podrían venir muchas ofrendas más que tú puedas ofrecer a Dios y restaurar y mejorar tu ofrenda para la siguiente, pero él no, él se cerró, Dios me ha dejado. Parece a muchas personas que conocemos, ¿no? Que se engríen,
que se engría, no, Dios no me escuchó, ya no le contesto. Ya Dios no me dio la esposa que yo quería, ya, entonces no quiero saber nada con Dios. O Dios le hizo más caso al pastor o al hermano o a la hermana y a mí me desechó. No, yo no quiero saber nada de Dios. ¿Cuántos se han molestado así con Dios? Y aquí estamos viendo un ejemplo, pero Dios insiste. Si tú bien hicieres, no recibirás el bien. Pero si tú haces lo mal, ¿no te das cuenta que el pecado está a la puerta? Haz el bien y no hagas el mal. Mira, Dios detrás de Caín, para que él reaccione, porque Dios le interesaba los hijos de Adán y Eva. Dios no los rechazó. Ciertamente ya de repente Dios no hablaba con Adán o Eva, no sé, no lo sabemos, no está escrito. Pero acá Dios está hablando con los hijos. Dios habla con nuestros hijos. Dios quiere hablar con nuestros hijos. Dios necesita hablar con ellos. Y nosotros tenemos que abrirle la puerta al contarle de la grandeza y de la existencia de un Dios maravilloso. Y dice aquí, ya para terminar, mañana continuamos. Él se levantó y dijo Caín a su hermano. Y él dijo, no, yo no voy a escuchar a Dios. Y él ensañosamente buscó a su hermano y de repente dijo, hermano, acompáñame por aquí, quiero enseñarte unos campos. Y él noblemente fue con su hermano. Y cuando lo llevó al campo, dice que se levantó contra su hermano y lo mató. Y aún después de haberlo matado, Dios seguía detrás de Caín. Y le dice, ¿qué has hecho? ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y Dios hablando todavía con Caín, que estaba lleno de ira y de rencor. Él no reaccionaba porque la ira ciega, tengan cuidado, la ira, el resentimiento, los celos nos ciegan, no nos permiten reaccionar. Y estamos viendo aquí cómo se hace efectivo en el corazón de una persona que no tiene conocimiento de Dios y no tiene ese temor de Dios, porque a pesar que Dios quiere hablar con él, él ya no quiere saber nada más de Dios porque fue resentido por una cosa, que Dios no le contestó una petición o Dios no le respondió lo que él quería o no se agradó de lo que le ofreció. Él se resiente totalmente con Dios. Hay gente que cuando Dios no le escucha su petición, se vuelven en contra de Dios y dicen que Dios ni Dios. Dios me le quitó la vida a mi padre, Dios le quitó la vida a mi madre, Dios me quitó un padre, ya no estoy conmigo, yo porque crecí solo, estoy resentido, mi mamá me ha tenido que criar, odio a todos los que son hombres, y hay mujeres que también se les cizaña en la mente y el corazón y dicen, yo odio a todos los hombres porque un hombre dejó a mi madre y la dejó sufrir. ¿Cuántas mujeres se han llenado de odio? ¿Cuántos hombres y mujeres tienen ese espíritu de Caín, de resentimiento, de no poder perdonar y superar la prueba? Y Dios constantemente está hablándoles para que ellos reaccionen, y Dios vuelve, a pesar que Caín mató a Abel, Dios viene y lo busca a Caín y le dice, Caín, Caín, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Y él aún molesto y le dice, ¿acaso quién me ha hecho a mí guarda de mi hermano? ¿Qué tengo yo que ver con mi hermano? ¿A mí qué me importa mi hermano? ¿Se dan cuenta? Como le dice, ¿acaso soy guarda yo de mi hermano? Le dice a Dios, y le habló así de una manera tosca, de una manera pues que no debería ser, ¿no? O sea, cualquiera nos dolería que nos digan así, a mí qué me importa tu hijo, a mí qué me importa mi hermano, a mí qué me importa. ¿Qué me importa qué le pase a él? Porque ya el odio había llenado su corazón. Pero Dios allí, era Dios, amadas hermanas y hermanos, era Dios mismo hablando con Caín para que él en algún momento dijera, Dios, perdóname, no sé qué pasó por mi vida, pero yo lo acabo de matar, no sé por qué, perdóname, Señor. Y otra hubiera sido la historia. Pero él dijo, a mí qué me importa mi hermano. ¿Se dan cuenta? Dios se acerca a él para ver si así en él de repente encuentra una situación de humildad, pero ya la soberbia había llenado su corazón. Y entonces vemos, Dios que habla con Caín y le trae un juicio, como tuvo que hacerlo con sus padres. Y de igual manera, habiendo sido él considerado por su madre voluntad de Dios, para que ellos sean restaurados delante de Dios, para que vuelvan al huerto. De repente el deseo de la madre y de toda mujer es que seamos restaurados nuevamente con Dios.
Y muchas veces nosotros no estamos dando la talla, nuestros hijos no están dando la talla. Por eso tenemos que buscar esa comunión con el Señor y enseñarle a nuestros hijos lo maravilloso y lo bueno y misericordioso que es Dios. Ayer les predicaba este tema a mis hijos y en verdad que mis hijos también me decían, mamá, yo no había visto este tema. Es que Dios los ama a ustedes. Y aunque ustedes no me vean a mí, no vean a su papá, Dios va a seguir intentando con ustedes, va a intentar con cada uno de sus mentes, de su corazón. Ustedes están bajo la mirada de Dios, misericordiosa y compasiva, siempre dándoles oportunidades a ustedes para seguir su obra. Y termino con esto. Dios le dice a Caín, pues bueno, tú has decidido esto, entonces la tierra no va a volver a darte fruto. Maldita será la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la labres, no volverá a ser su fuerza, y errante y extranjero serás en la tierra. Fue Dios quien intentó restaurar la vida de Caín. Caín necesitaba una oportunidad y Dios se la dio constantemente a pesar que no lo merecía. Pero Dios conocía también la oportunidad de que él pudiera arrepentirse, pero su corazón, sus sentimientos lo alejaron de Dios. Que no te alejen tus sentimientos, tus emociones, que no te alejen las circunstancias, los favoritismos que tengan otros y que tú te sientas relegado, que esas cosas no te alejen de la sincera fidelidad a Cristo. Presenta y eleva un altar a Dios. Si una vez no lo hiciste bien, la siguiente lo harás mejor y la siguiente lo harás mejor hasta que tu presencia, tu voz sea oída ante el trono de Dios. Yo sé, mis amados hermanos y hermanas, que Dios escucha sus oraciones. Yo sé que Dios está pendiente de ti, de tu esposo, de tus hijos, de tu esposa, de tus hijos, de tus seres queridos, de tus padres, porque tú vas a presentar de ahora en adelante un altar que le agrade al Señor. Damos gracias a Dios.